Estamos de regreso junto a ustedes en esta edición especial de Hoy es Noticia, analizando el primer discurso de cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y vamos a conversar a esta hora desde el punto de vista político y también comunicacional con el analista y ex director de la Secretaría de Comunicaciones, Juan Carvajal. Juan, gracias por el contacto y por responder la llamada a CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Juan, ¿respondió este discurso la expectativa que había respecto de lo que podía ser esta primera locución del presidente Boric en un escenario en que en las encuestas viene a la baja y viene con problemas? Bueno, es una buena pregunta, porque yo creo que Chile hoy día es un país muy fragmentado y por lo tanto creo que las expectativas eran variadas dependiendo de los sectores y de las sensibilidades que surgieran. Quiero hablar primero en términos generales. Yo creo que el presidente Boric dio una sorpresa con un discurso, con una perspectiva histórica, con una mirada que mostró una ruta, un camino, un diseño de un plan que se proyecta a 4 años y a más en el sentido de cualquier gobierno que venga, en términos de los cambios que tiene que tener Chile con un país que tiene paridad, que tiene que hacer cambios con respeto al medio ambiente y que tiene que hacerse cargo de derechos que hasta el momento de distinta manera no eran de tanta responsabilidad del Estado. Dicho eso, yo creo que tomando en cuenta lo que muchos sectores esperaban, voy a empezar al revés, voy a empezar por lo que probablemente muchos sectores piensan que no satisfizo. En primer lugar, cuando uno echa una mirada a lo que está pasando en el Chile de hoy, en las calles, en el comercio ilegal y todo lo demás, yo creo que uno podría echar de menos perfectamente que faltaron como referencias no solo discursivas, sino que hechos que demuestren que se tiene que empezar a dar en el país completo acciones como las que ha desarrollado, por ejemplo, la alcaldesa o los alcaldes, tanto de Estación Central como de Santiago, con el comercio ambulante. Digo, no solo con este tema, sino también con la migración, sino también con las manifestaciones de los fines de semana que están ocurriendo en las principales provincias y de regiones, y por supuesto con lo que está pasando en la macrozona sur. Es decir, es un discurso masivo con un itinerario de cambios claros, pero con poca claridad acerca de cómo se va a intervenir frente a estos hechos. El presidente dijo que correspondía hacer uso de todas las herramientas que permite hacer uso el Estado, y por lo tanto uno debería deducir, pero yo creo que la gente esperaba cosas mucho más concretas que eso, y creo que eso debe para muchos sectores ser como una falta, una ausencia en el mensaje. Y vamos también desde el punto de vista comunicacional. Juan, ¿cómo viste la ceremonia en un día en que, por ejemplo, no hubo foto con los ministros, no hubo un almuerzo, hay reducción también de los aforos, pero también son señales de forma que conectan también con el fondo? Es cierto. Yo creo, primero que nada, que quiero retomar algo que me parece importante. Este mensaje se dio después de los años de pandemia con muchos problemas de aforo, y fue el primero que tuvo esta solemnidad a la que estábamos acostumbrados. Pero efectivamente uno echa de menos cosas que eran parte de una tradición, y la verdad es que yo creo que las dificultades que ha tenido este gobierno en 2 meses y tanto, porque todavía no cumple 3 meses, y creo que de repente se le exige y se le demanda como si tuviera ya un tiempo largo, está muy relacionado con lo que está pasando con la rapidez con que se están desarrollando los hechos y con la exigencia que tiene la gente de soluciones ahora. Y a mi juicio, da que pensar que no haya hecho estos ritos que son permanentes, y da que pensarlo por las dificultades que ha tenido dentro del gobierno. Yo vi también en el mensaje el intento por tratar de tranquilizar a aquellos sectores de la acción gobernante, y la verdad es que no es difícil en el estado actual de las cosas dejar tranquilos a unos y otros. Me queda la duda si lo que ocurrió es parte de un proceso que viene, que partió hoy día, y que a lo mejor en un mes más, no sé, viene algún cambio, pero la verdad es que de la explicación no tiene una explicación concreta ni razonable para no continuar con algunas tradiciones que no dañan a nadie y que son parte de lo que es la tradición. Claro, pensando en esa suspicacia, Juan, uno podría ver también ahí señales. Por ejemplo,
el presidente hoy día sube a sus redes sociales, no fue Twitter, sino que fue Instagram, una foto de él con la ministra Isquia Siches. Es la única foto que sube junto a un ministro, no subió fotos con nadie más. Eso se interpreta claramente como un respaldo en el mismo día en que la ministra Isquia Siches ve partir a su histórico jefe de gabinete, que ya no era más jefe de gabinete, Roberto Stay, pero que seguía acompañándola ahí en el Ministerio del Interior. ¿Se puede leer así? La verdad es que los gobiernos tienen códigos muy complejos que son difíciles de desentrañar. Es simple. Lo que sí está claro es que el gobierno ha tenido dificultades obvias y que tienen que ver con errores de una parte del equipo gubernamental que por falta de experiencia han hecho declaraciones, han emitido comentarios que la verdad que son o desatinados o que no corresponden a definiciones previas, y por lo tanto ha estado sujeto a una presión comunicacional y política súper fuerte, y uno puede hacer interpretaciones como quiera, digamos, de esto, pero lo cierto es que yo me quedo con lo que dije, con lo que faltó. Lo que faltó es una señal poco clara, da para pensar, y como da para pensar, yo creo que los gobiernos cuando toman este tipo de decisiones, que no son casuales, que no es que se olvidaron, que no es que los equipos no tienen conciencia. No es que no había tiempo, que hacía frío, no. No, siempre es por algo. Y hay que tratar de descubrir para ser responsables de qué se trata, pero que no es normal, no es normal. Dentro de lo que es también esta ceremonia y este primer discurso, sabemos que una de las fortalezas que tiene el presidente Gabriel Boric es su empatía, su capacidad de generar un relato y una épica. ¿Dirías que lo logró? Sin duda, yo creo que fue un discurso muy emotivo, se conectó con una emocionalidad que tiene que ver con el desarrollo histórico de Chile, con lo que las personas sienten, con lo que echan de menos. Fue un discurso que se centró mucho también en los derechos y que por lo tanto destacó aquellos factores ser los simbólicos de esta administración. Yo creo que eso es muy importante sin duda y hay que tomarlo como un plus de lo que fue su intervención. Ahora, él también se salió del discurso en un par de veces y una de ellas fue para reconocer la tarea del expresidente Piñera en materia de salud durante la pandemia, cosa que no generó aplausos, generó más bien un silencio medio incómodo dentro, claro, de las personas que están ahí, que son mayoritariamente personas de gobierno. Bueno, precisamente ese es uno de los puntos a los que yo hacía mención con respecto al enfoque que tuvo este mensaje. Él fue muy convocante, fue muy unificador y fue un mensaje que tiene que dar un presidente que le llegue a todos los chilenos. No nos olvidemos de eso. Y uno puede tener muchas críticas a lo que fue el gobierno de Piñera, pero no debería tener críticas a cómo enfrentó toda la crisis de salud, porque ese fue uno de los méritos que tuvo y creo que el presidente hizo muy bien con reconocerlo. También mencionó al presidente Ricardo Lagos. Él partió de la base que todo lo que está heredando y el punto de partida que está teniendo tiene un pasado, tiene sacrificios anteriores, es una gestión que ha venido desarrollándose y eso es muy convocante. Yo creo que esos son solo atributos y bueno, solo refleja la reacción, lo complejo que está para el presidente tener a una coalición que realmente sienta que tenga la camiseta puesta, digamos. Y que sea capaz claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú crees que va a recoger el guante la coalición? Yo espero que sí, porque la verdad es que el desafío país que hay hoy día es hacer las cosas bien, porque si este gobierno no hace las cosas bien, bueno, va a ser un fracaso de toda una generación que se propuso hacer cambios sustantivos en el país, y para que esto ocurra tiene que ocurrir lo que ocurre con cualquier gobierno, que tiene que gobernar para todos los chilenos, que tiene que convocar a todos los sectores, que tiene que buscar la participación de distintas sensibilidades y desarrollar el plan que se ha propuesto para beneficio de todos, y no de unos pocos. Y hablando también de estas señales comunicacionales, ¿cómo viste a la ministra del Interior, Isquia Siches, desde su traje hasta su aspecto, que era muy distinto al del 11 de marzo? La verdad que, claro, no puedo dejar de señalar porque, bueno, es parte de a lo que me dedico. Se veía incómoda, se veía disminuida, si tengo que decirlo de alguna manera, y es parte de las preguntas que quedan flotando en el aire. Pero también se ve muchísimo más formal que cuando llegó.
¿Hay una evolución en ese sentido que pudiera ir en una dirección que la firme o no sabemos? La verdad es que yo creo que cuando en este caso un ministro del Interior, una ministra del Interior, ha tenido tantas dificultades que son errores que por separado podrían ser no tan complejos, pero cuando es una secuencia de ellos se transforma en una complejidad. La verdad es que es difícil que una autoridad esté cómoda en un lugar como este, en una situación como esta. Las miradas, la atención, las preguntas de los propios periodistas creo que solo abundan en un estado de estrés y de nerviosismo, me parecen normales. Lo demás es especulación. Yo creo que ella está en una situación difícil, la está. Y bueno, habrá que ver qué pasa en las semanas y meses que vienen por delante. Y hablando de ella, más bien hablando de sus temas que son seguridad, orden público, lo que está ocurriendo en la Araucanía, ¿el presidente logró tener el tono que se necesitaba en estas materias? Él también se sale del libreto para hablar de Carabineros de una forma bastante cercana, pero no satisfizo a todo el mundo. Es que claro, es parte de lo mismo, porque la verdad es que el estallido generó una distancia, un quiebre muy profundo entre la juventud y la gente, digamos, que estaba manifestando y Carabineros, pero no se puede hacer gobierno sin la autoridad, sin la fuerza policial, y por lo tanto, una cosa es que necesite reformas y otra cosa es que no se apoye la autoridad y la acción de las fuerzas policiales. El presidente está haciendo lo correcto y yo creo que lo que corresponde ahora es que la coalición asuma que está en el gobierno, que eso implica ser responsable, que significa hacerse cargo de las tareas que el Estado impone y que por lo tanto lo que se espera es que haga uso de los elementos que tiene para combatir la delincuencia, la violencia de cualquier tipo que no tiene espacio ni justificación en democracia y que busque el espacio que le corresponde en lo que hay que hacer en la macrozona sur. Desde esa perspectiva, Juan, se ve una evolución, tal vez una madurez del presidente en este tiempo, más bien desde la segunda vuelta, pero sobre todo en estos meses que han sido bien difíciles respecto a su cargo. Pero ¿esa madurez la ves también en la coalición? Sinceramente no se nota todavía, porque yo ya echo de menos que la oposición ha asumido cada vez más su rol mucho más combativo y en general de oponerse a casi todas o a muchas de las medidas y acciones que hace el gobierno, y no veo una coalición que esté a la altura de defender la acción del gobierno y de salir al paso como corresponde a cualquier coalición de la iniciativas que toma la oposición. Se vienen meses también complejos porque ya nos vamos acercando al fin del trabajo de la convención, al plebiscito de salida. Está este tema de que el gobierno tiene que mantener esta neutralidad de la que hablaba el Contralor. Hoy día el presidente, claro, dijo es tan legítimo el rechazo como el apruebo, sacándose un poco la polémica del fin de semana del video. ¿Cómo ves ese desafío y también cómo viste el video? Bueno, yo creo que el video no tiene nada en particular, creo que la oposición está tratando de hacer su labor. Mientras hacer su labor, los canales y en todos los lugares para explicar la noticia se pase completo de nuevo el video y que por lo tanto tenga un mayor rating, una mayor masividad y un mayor conocimiento. Para mí ese video no contiene nada que rompa con las reglas de distancia que tiene que tener el gobierno. Ahora, con respecto a cómo se viene el futuro, ¿para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos? Digamos, a nadie le cabe duda que todos los ministros y el presidente deben estar a favor del apruebo. Que hacer campaña es otra cosa, pero las cosas son como son, digamos, y a nadie le cabe duda que por mucho no parezcan estar a favor del rechazo, están por el rechazo. Y por lo tanto esto va a ser una confrontación que a través de señales comunicacionales, de discursos mucho menos, van a apuntar en definitiva y al fin del día en las mismas direcciones. Claro, ¿no te llamó la atención, por ejemplo, que en ese mismo sentido que un ministro tan importante como el ministro Mario Marcel dijera claramente que iba por el apruebo cuando Mónica le preguntó? No, porque me parece obvio. Lo que pasa es que están encima la fuerza de oposición que tratan de constreñir y de impedir que el gobierno, que tiene por supuesto una posibilidad de entrar en la agenda pública más fácil,
digan, se expresen en este sentido. Pero bueno, esto es parte, yo diría, que llamarnos a engaño las campañas. Sí, las discusiones en todas las elecciones son parecidas y al fin y al cabo las cosas se dan como se dan y vamos a ver qué es lo que ocurre en septiembre. Muy bien. Juan Carvajal, analista político y además analista comunicacional, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile en un día bastante importante dentro de lo que es el gobierno del presidente Boric a estos 83 días. Gracias, Juan.